como bisabuela. Y su personaje favorito y algo que se le quedó en el tintero es Juana de Arco. Quise hacerlo cuando era joven, nunca pude. Sí, fue uno de mis sueños. Y ya nos decía Cora hoy, Jorge en realidad tiene apellido de monarca. Su verdadero nombre era y es Oscar Jorge Daluz Borbón, pero la actuación lo volvió republicano a Jorge. Y el Oscar se perdió, a lo mejor para no dar lugar al apóstrofe de Cacho. Comenzó a actuar en el elenco de Pedro Tocci en Radio Argentina, donde ya se desempeñaba su hermana Aída. En esa radio hizo Juan Moreira con Malvina Pastorino. Después Radio Belgrano le sirvió de escenario para sus múltiples imitaciones. Como miembro de los 5 grandes del buen humor recorrió España y varios países de América. Hizo bastante cine y alrededor de 30 películas quedan como testimonio de esa labor. Algunas de estas películas las realizó en compañía de la inimitable Nini Marshall. Nos va a gustar preguntarle si también trabajó con Nini en radio. Jorge reivindica la radio como una escuela de actuación. Y claro, el arte dramático de la radio estaba a cargo de auténticas figuras, como don Armando Discépolo, que nos recuerda a Jorge, solía pedirle a sus actores: quiero un tono azul. Comenzamos a escucharlos. Hilda, ¿se puede pedir un tono azul en radio? No, a mí me pedí otra cosa, don Armando. No. ¿Quiere contar? ¿Se puede contar? Sí, sí, se puede, se puede. Yo tenía una voz muy aguda cuando él era director de nuestro en Radio Mundo. Yo en esa época hablaba, por ejemplo, decía, ¿te parece? ¿Sí? ¿No? Y hacía el agudo. Y entonces don Armando me decía, Hilda, baja el pito, porque dice que yo tenía voz de pito. Y me decía siempre, baja el pito, Hilda, baja. Y él me enseñó a hablar, es decir, a no levantar los finales y a bajarlos. Me lo enseñó don Armando, justamente. Hilda Bernard dijo alguna vez en alguna entrevista que recuerda a Evita como una actriz de una voz monótona, poco radiofónica. Sí, ¿sí? Sí, yo recuerdo, la voz de ella era un poco monótona. Sí, no llegué a oírla mucho. Ella estaba en Radio El Mundo en la época que estaba yo, porque yo la vi una sola vez en mi vida. Fue un día de mucha lluvia, que yo llegué a la puerta de Radio El Mundo en un taxi y vi a una mujer parada, muy elegante, que no me voy a olvidar, con sombrero colorado y zapatos colorados, que me dijo, no despida el taxi. La única vez que la vi en mi vida, le dejé el taxi, ella subió y yo entré a Radio El Mundo. Sí, así que en ese momento ella estaba haciendo, sí, tenía un programa con Jauró, un radioteatro con Jauró, hacía ella en ese momento. ¿Y Jorge cómo la recuerda? Bueno, yo trabajaba en Radio Argentina. Radio Argentina era una radio que cada vez que paso por la calle Florida 8 y veo que lo tiraron abajo de ese edificio, tiraron un poco mi casa, porque yo ahí empecé. Entonces yo estaba en el elenco estable, era cucharita de botica, o sea que como hacía distintas voces, trabajaba de repente de las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, vivía café con leche. ¿Por qué? Porque no tiempo ni de comer, porque tenía que correr y correr, y porque no había un mango. No vamos a mandarnos la parte. Cobrábamos muy poco, yo cobraba 50 pesos y trabajaba desde las... Bueno, eran 50 pesos de aquel entonces, ¿no? Pero me acuerdo que eran siempre 5 tortitas por 5 centavos. Y entonces un día ella trabajaba, Eva, en un programa que iba a las 10 de la mañana, y en aquel entonces, ella en los comienzos, trabajar a las 10 de la mañana era un poco medio, bueno, hay que darle un trabajito. Entonces un día se enfermó un actor y yo lo cubrí 8 días, entonces pude decir que trabajé con ella. Pero voy a contar una anécdota. Después de un tiempo ella siguió trabajando haciendo papelitos, y un día le toca a mi hermana Aída Luz, por si alguna no sabe que mi hermana se llamaba Aída Luz, le tocan hacer una nota para una revista llamada Cine Argentino. Entonces les toca hacer en el Luna Park con El Hombre Montaña. ¿Se acuerdan del Hombre Montaña? Bueno. Entonces estaba Evita y era muy respetuosa, pero no tenía nombre, no era nada feo decirlo, pero no tenía papeles, le daban bolitos como decimos nosotros, los de la radio, papelitos, cositas.
dos voces, buenas tardes, mucho gusto. Y entonces le dijo a mi hermana, acuérdese lo que yo le digo a Ida, acuérdese lo que yo le digo, se lo voy a repetir, yo voy a llegar muy lejos. Yo aquí no hago política, ni me interesa hablar de política porque yo soy apolítico. Pero miren la premonición de esa mujer, que le guste o no le guste, llegó a conocerse mundialmente, ¿sí o no? La evidencia es la evidencia, querida. Y en esa época, Jorge, usted trabajaba en 4 radios a la vez, ¿se podía hacer eso? Bueno, se podía porque así quedé enano, viejo y choto. ¿Cuáles eran las radios? Era Radio Splendid, elenco estable. Pero como éramos muy compañeros y había una gran amistad entre todos, era amistad, Hilda. Sí, ya lo creo, y la seguimos teniendo. Sí, querida. Han pasado. Entonces era como un placer ir a trabajar. Nos encontrábamos, quieren que les diga esta señora y no me quiero apartar del tema. La envidiaban todas las actrices. ¿Saben por qué? Elegante, llegaba siempre con un vestido nuevo. Las otras se comían los... Bueno, y entonces, ¿en qué iba? Porque los viejos nos olvidamos. 4 radios. Las 4 radios. Y yo trabajaba, entonces como éramos muy compañeros, había una actriz que hacía la que dirigía el radioteatro, que difundía los papeles para distintos radioteatros del día, que se llamaba la señora Gloria Ferrantis, una actriz uruguaya estupenda, Gloria. Y entonces digo, Gloria, me salió un bolo en Radio Belgrano. Bolo es un papelito que me pagaban aparte. Bueno, espérate, mirá, qué sé yo. A ver, anda. Y yo cubría otros papeles. Entonces yo podía hacer esas 4 radios corriendo de un lado a otro. Así las pasé, así quedé enano de tanto correr. Ríanse fuerte, che. ¿Usted también hacía yo entré, rutina en varias radios? No. Yo entré en el 42 a Radio El Mundo en el elenco estable. Y es como decía Jorge, él lo hacía en Radio Splendid. Llegábamos temprano. A las 10 de la mañana, no me acuerdo qué audición. ¿Pero eso impedía trabajar en otra radio? No, es que teníamos el día entero que estar a disposición, porque nosotros éramos elenco. Yo, por ejemplo, hacía Los Pérez García al mediodía. Terminaba Los Pérez García, nosotras las mujeres. Terminaba nosotros, había una novela. Y terminaba cerrando la radio con José Crescenza, porque hacíamos Peter Ford Dostoyevsky. Era todo el día dentro de la radio, yo no podía saber. Es muy interesante esto que acaba de decir Jorge respecto de los horarios, de cómo ha cambiado el hábito de sintonía de la radio. Las 10 de la mañana era mandarlo al destierro a uno, y hoy es el prime time de la radio, el horario más importante. Y los Pérez García tuvieron un tránsito del mediodía a la noche. Había algo a la mañana, porque en ese momento, como no había televisión, la mujer tenía la radio en la cocina. A las 10, 10 y media que empezaba a preparar la comida, tenía la radio en la cocina. Así que las mujeres oían radioteatro de la mañana. Ahora no sé. Ahora, el tránsito de los Pérez García a la noche fue un premio al éxito. Sí, yo lo hice al mediodía. Yo hice un papel muy chiquitito, hice la niña rica, de la que se enamoraba Jorge Norton, y que los padres cuando veían de quién se enamoraba se mudaban de barrio. Así que trabajé muy poquitito, pero trabajé en los Pérez García. Jorge, lo de Pepe Arias es cierto. ¿Fue cierto? Sí. No sé si algunos de ustedes sabían quién era Pepe Arias. Sí. Bueno, Pepe Arias, hay alguna jovencita por ahí que nombra. Pepe Arias es un gran actor cómico, con mucho cartel. Entonces vino un día a trabajar a Radio Splendid, un programa que se llamaba Cómico, lo escribía Julio Porter, justo Justino Reyes, doctor en trampas y leyes. Y yo hacían distintos papeles, y un día dicen, se necesita uno andaluz y que cante, uno que sepa hacer andaluz y que cante. Entonces, bueno, Jorge, como yo la cucharita de botica, Jorge. Y entonces el director le da el papel, y era un mozo que protestaba porque le hacían doblar servilletas y después cantar y después limpiar las letrinas del colmado. Y entonces yo agarraba y decía,
apúnteme usted, señor escribano, apúnteme usted la gatiquitaca, no me acuerdo la letra. Entonces, ese día era público con platea, había fonoplatea que le llamaban público, como están ustedes acá, escuchando el programa que se transmitía de Radio Espléndida. En vivo. Y él me tenía que... La gente me aplaudió, la gente que estaba allí. Y Pepe Arias puso cara de dolor de muelas. Me miró y dijo, este chico, qué rápido, cómo se nota que es de radioteatro. Me rompió el final. Bueno, termina el programa y Julio Porter, que era un escritor muy bueno, que dirigió muchos cines después, me dijo, Jorgito, usted va, era la época del usted va y este papel sigue. Y yo me ganaba 10 pesos más, porque era aparte por agencia. Y pues si yo ganaba 100 pesos, 110, era, no sé, era plata para mí. Era plata. Era plata. Era plata. Yo recuerdo que yo tenía un sueldo, pero enorme, eran 250 pesos. Pagaba un alquiler. Sí. 250 pesos era una fortuna. ¿Cómo no? 50 era plata. Y entonces yo voy contento así a ganarme los 10 pesitos, iba una vez por semana, y dice, Luz, no va el papel suyo. Y yo digo, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Esa angustia que le agarra a uno de perder un trabajo, ¿no? Y me dice, ¿sabe lo que pasa? Usted es muy buen actor. Nada más. Entonces lo entendí. Y con el tiempo, yo para contar de acá hasta Luján, era amigo de mi hermana y mi cuñado. Y venía a jugar al póker a la casa de mi hermano, a Ida, y yo no lo jugaba nada. Y tenía una gana de decirle, viejo choco. Pero como soy educado, Era muy común eso, los actores grandes. no era muy era educado, no le dije nada. Pero siempre se la guardé. A pesar de que usted dice, Jorge, que se quedó petizo, usted fue guardaespaldas de Edith Piaf. Ah, sí, en Radio El Mundo. Pasó una cosa, nosotros los 5 grandes, una época fabulosa, que ahí fuimos estrellas de verdad. Sí. Hicimos muchas películas, mucho teatro, fuimos a Cuba, recorrimos el mundo. Entonces, nosotros estábamos en una salita, ustedes no conocen Radio del Estado ahora, era Radio El Mundo, algunas ha ido antes. ¿Se acuerdan que había una sala enorme arriba? Y la de abajo era la sala B, ¿verdad, nena? Sí, bueno. Estudio número 1 y estudio número 2. Sí, eran grandes los dos. Grande, pero el de arriba era inmenso. Entonces yo terminaba el programa y como yo era loco por Edith Piaf, corría ni subía ni empezaba el ascensor, subía las escaleras para agarrar el programa. Y para mí ver la Edith Piaf era ver a, no sé, a Greta Garbo. Miren qué viejo soy. Entonces, a Madonna. La Madonna de ahora, claro. Te oíste muy bien, de verdad. Era como ver a Madonna, un muchacho de ahora. Entonces me hicieron subir como arriba del escenario porque no había sitio. Termina el programa y era chiquitita, muy bajita, muy bajita, muy bajita. Y con un vestidito negro, muy sencilla. Una gran bajita de estatura, pero ¿qué les voy a contar? La genio que era esa señora. Entonces de repente termina el programa y se le vinieron todos y la arrinconan contra el piano de cola que había en el escenario donde ella cantaba y la estaban aplastando. Y yo me puse atrás y la sostenía y yo soy enano, petizo y débil. Y ella me miró y me dijo, oh, merci. Y ese fue el autógrafo más lindo que me dieron. Aplaudan.